El Instituto Profesionales de Tabasco, en la materia promueve programas y servicios institucionales, el tema de elaboración de un discurso y la profesora Rosa María Ricardes López. El discurso hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. ¿Qué es un discurso? Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal que puede ser oral o escrito. Tenemos dos tipos de discurso, el directo y el indirecto. El término discurso también hace alusión a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o grupo. Según sus características, los discursos son directos e indirectos. El discurso directo es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse, entre comillas, antecedentes por guiones o dos puntos. Por ejemplo, quiero jugar a orilla del río o Mateo, quiero jugar a la orilla del río. El discurso indirecto es una oración que produce de manera indirecta las palabras de un individuo adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referentes temporales. Este suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido de la conjunción que, por ejemplo, él dice que quiere jugar a orilla del río. Tiempo presente y se reproduce en simultáneo como el discurso de Mateo, o él dijo que quería jugar a orilla del río. Tiempo pasado, si se produce con posterioridad al discurso original. Las características del discurso son preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido y multiplataforma. En lo preciso de este debe exponer un tiempo y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Verificable, debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como en el discurso religioso o artístico. Especializado, debe hacer foco en una área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Original, debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. El estructurado debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por él o los oyentes o lectores. El atractivo debe llamar la atención de la audiencia, manteniendo activa y en muchos casos motivar a la acción. Multicontenido puede contar con varios tipos de información y complementarse en recursos audiovisuales. Multiplataforma pueden transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Los tipos de discurso. Los tipos de discurso se pueden diferenciar según ciertos criterios. Según la estructura, el discurso narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Y según el área, político, religioso, publicitario y empresarial. El narrativo se refiere a trechos que se expresan en el contexto del tiempo y espacio, que pueden ser reales o imaginarios o inventados por las personas. El descriptivo intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. El expositivo es la información de algo de una manera objetiva, clara y precisa y ordenada. Argumentativo intenta convencer o persuadir acerca de algo. Según el área, el político comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y este busca convencer a la audiencia, principalmente para lo del voto. El religioso comunica las bases de un
credo a través de los dogmas de la fe que rigen una religión para generar fidelidad y captar seguidores. El publicitario comunica las particularidades de un bien o servicio y tiene como objetivo convencer a la audiencia para que la adquiera en el mercado. El discurso empresarial este comunica las decisiones, planes o proyectos de una organización o empresa. El tema. En el tema hacemos referencia al mensaje que se quiere comunicar. Lo que aquí nos propone es presentar algunos consejos útiles y sugerencias prácticas sobre la preparación de una charla, la conferencia, el discurso o una intervención pública. Aquí debemos distinguir en la preparación del discurso o conferencia. Esta es una parte fundamental, porque si no preparamos bien el tema, el discurso puede quedar en una palabrería vana y sin sentido para los oyentes y para el orador. ¿De qué hablar en el discurso? La regla fundamental es esta. Hay que hablar de lo que la vida nos ha enseñado, de asuntos o cuestiones que conocemos y nos interesan y que además consideramos importantes transmitir a otros. Hay que hablar de lo que se conoce y en cada caso concreto, ponerse a trabajar para preparar la conferencia de acuerdo con el público y las circunstancias específicas. Lo que importa es estar potencialmente en condiciones de adquirir con relativa profundidad el conocimiento del tema, habido del tiempo disponible hasta el momento de la deserción. Por último, se destaca en relación con los criterios que hay de regir la selección del tema, que no solo estarán en función de la voluntad y posibilidad del emisor, sino también en función de la necesidad del receptor. ¿Cómo preparar el discurso, la conferencia o un debate? Preparar un discurso significa reunir los pensamientos propios, tanto ideas, necesidades. Consiste en extraer algo de nosotros mismos. Las cuestiones básicas que debemos formularnos para preparar un discurso o una conferencia. ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Qué quiero que mi auditorio sepa? ¿A quién voy a comunicar? ¿A qué tipo de personas le voy a comunicar? Si le voy a comunicar a niños, adultos mayores, a médicos, a ingenieros. ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer de una manera oral, escrita, con señas? ¿Para qué lo voy a comunicar? ¿Qué quiero obtener yo al comunicar o hacer el oratorio o hacer el discurso? ¿Qué quiero obtener yo? Quiero que la gente se entere, que sepa del tema que yo estoy hablando. Tema o mensaje que se vaya a transmitir. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cuál es el público destinatario? El público destinatario puede ser, como ya comentamos en el punto anterior, los niños, adultos. Seleccionar los medios y los procedimientos. Los medios son si lo voy a hablar en micrófono, si solamente va a ser una diapositiva, cómo lo voy a realizar. Determinar los objetivos. ¿Qué quiero obtener yo con esa conferencia, con esa oratoria, con ese discurso que quiero yo? ¿Qué quiero obtener? ¿Quiero vender algo? ¿Quiero convencer a alguien o a muchas personas de que me compren algo? Quiero convencer a ciertas personas de que el proyecto es viable. Quiero convencer a las personas de que inviertan en X empresa. Las tareas que conforman la preparación de un discurso. Hemos de señalar que la preparación de cualquier tipo de intervención pública, una vez determinada, aquella de lo que quieres hablar, comprende 4 momentos. Acopio de materiales, que son los datos, la información, los hechos, las ideas, toda la recopilación de la información que podamos hacer, toda la información acerca de lo que vamos a hablar. Selección y ordenamiento de los materiales recogidos. Vamos a seleccionar y ordenar los materiales de acuerdo a la importancia
y a las fechas cronológicamente para que no tengamos ninguna probabilidad de equivocación. Maduración y reflexión del tema. Tenemos que estudiar el tema, tenemos que reflexionarlo, tenemos que saber de qué vamos a hablar, tenemos que saber cómo vamos a hablar, empaparnos del tema. Organización del discurso o conferencia. La organización del discurso o la conferencia es cuando ya estemos ahí, ¿cómo lo vamos a organizar? Primero la bienvenida, después alguna dinámica de grupo y después vamos directo al tema. Esa es la organización del discurso. Tenemos que pensar y razonar lo que nos falla en el modo de hacer flotar y sobre todo sistematizarlo. Nada mejor que ir anotando y ordenando las propias ideas, opiniones y convicción sobre el tema que es motivo o tema de la conferencia. Tenemos que ordenarlo y organizarlo más que nada. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a equivocar. En el final podemos utilizar una palabra retórica, una palabra o una cita de palabras de algún autor célebre relacionados con el mensaje que queremos o que proporcionamos. Contamos una historia que refuerce el mensaje, pero esta debe ser corta y sencilla para terminar. La duración de un discurso. Cuando se prepara una conferencia, un discurso, no hay que olvidar tomar el tiempo, reloj en mano, a fin de evitar un discurso largo o bien una brevedad extrema, que deje el tema sin desarrollar y al auditorio insaciado. No se debe abusar del tiempo. El que dice cosas interesantes, pero en un discurso o conferencia muy larga se quedará sin auditorio o con un auditorio que esté presente deseando que termine. O lo que es lo mismo, está como si no estuviera en cuanto a la recepción del mensaje.